En nuestro día a día digital estamos rodeados de amenazas que no vemos, así que hoy vamos a ponerles nombre y apellidos. Vamos a desglosar los principales tipos de ataques cibernéticos para que se entienda bien cómo funcionan y, sobre todo, cómo podemos empezar a protegernos. Pero, a ver, antes de meternos en el cómo atacan, es súper interesante empezar por el por qué. ¿Qué es lo que mueve a un ciberdelincuente? ¿Es solo la pasta o hay algo más detrás? Entender esto es sin duda la primera pieza de todo este puzzle. Vale, aquí tenemos nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, los cimientos. ¿Qué es un ataque y por qué ocurre? Luego nos metemos con el factor humano. ¿Cómo atacan nuestra confianza? Veremos sus armas, el código malicioso. Después, cómo intentan reventar nuestros accesos y sistemas. Y para terminar, la clave de todo, la concienciación como nuestra mejor defensa. Empezamos por el principio. Sección 1. Vamos a sentar unas bases sólidas para entender bien de qué estamos hablando cuando decimos ciberataque. A ver, en pocas palabras, un ciberataque es básicamente cualquier acción con mala intención para fastidiar o colarse en un sistema digital. Y ojo, que no se trata solo de robar datos, ¿eh? También puede ser para que algo deje de funcionar o para cambiar la información que contiene. Y esto nos conecta con la pregunta del principio. Al final, casi todas las motivaciones se resumen en dos grandes grupos. Por un lado, la más obvia, la ganancia económica, el dinero puro y duro. Ahí entra, por ejemplo, el famoso ransomware. Y por otro lado, tenemos los objetivos políticos o ideológicos, que buscan más bien desestabilizar, espiar o hacer propaganda. Venga, pasamos a la siguiente sección. Ahora vamos a ver cómo se materializa todo esto. Y empezamos por el que muchas veces es el eslabón más débil de la cadena. Nosotros, las personas. Vamos a hablar de los ataques que se aprovechan de nuestra psicología. Y aquí la estrella es la ingeniería social. Es literalmente el arte de manipularnos para que hagamos algo que no deberíamos o para que soltemos información confidencial. Y no pensemos que esto es solo cosa de grandes empresas, ¿eh? Para nada. De hecho, un 43% de estos ataques van dirigidos a pequeñas empresas, que a menudo se ven como un objetivo pues más fácil. El ejemplo más conocido de ingeniería social es sin duda el phishing. Es el típico correo que se hace pasar por nuestro banco, por una red social, lo que sea. Pero ojo, que tiene variantes. Si el engaño llega por teléfono, con una llamada de voz, se llama vishing. Y si es a través de un SMS, es smishing. El método cambia, pero el objetivo es siempre el mismo, que la víctima pique y entregue sus datos. Y para que nos hagamos una idea de la escala de este problema, este numerazo que vemos en pantalla. 100 millones. Pues bien, esa es la cantidad de correos de phishing que Google bloquea cada día. Es una auténtica locura. Una cifra que demuestra que esto es una industria del engaño a gran escala. Bueno, dejamos atrás el engaño psicológico y nos metemos de lleno en la siguiente categoría. Vamos a hablar de las armas, de las herramientas de software que utilizan los atacantes, lo que comúnmente llamamos código malicioso o simplemente malware. Y dentro del malware hay todo un zoológico de bichos. Están los virus de toda la vida, que necesitan un archivo para pegarse y propagarse. Luego tenemos los gusanos, que son más listos y se mueven solos por las redes. Los troyanos, que son unos maestros del disfraz, haciéndose pasar por un programa útil hasta que es tarde. Y cómo no, el más famoso ahora mismo, el ransomware, que secuestra nuestros archivos cifrándolos y pide un rescate. Luego hay una forma de malware mucho más silenciosa, el cryptojacking. En este caso, el atacante no quiere robar datos. No, lo que quiere es usar la potencia de nuestro ordenador para minar criptomonedas para él. Puede que parezca menos grave, pero nos deja el sistema lentísimo y dispara la factura de la luz. Y cuidado, porque solo en la primera mitad de 2021 afectó a más de 10 millones de usuarios, casi nada. Muy bien, ya hemos visto el engaño y el software dañino. Ahora toca hablar de cómo los atacantes intentan reventar nuestras puertas de entrada, las contraseñas y el acceso a nuestras cuentas. Aquí hay, digamos, dos grandes estrategias. Por un lado, el ataque de fuerza bruta. Esto es, básicamente, como un martillo pilón, probar todas, absolutamente todas las combinaciones de contraseñas posibles hasta que una funciona. Y por otro, hay métodos más finos que usan diccionarios con las contraseñas más típicas o listas de claves que ya han sido robadas en otros sitios, contando con que la gente reutiliza sus contraseñas. Y la razón por la que esto es tan importante queda clarísima con este dato. Es que es brutal. Un 81% de las brechas de seguridad, el 81%, tienen que ver con contraseñas débiles o robadas. O sea que nuestra primera línea de defensa es, con diferencia, la más atacada. Pero, un momento, ¿y si un atacante pudiera entrar sin siquiera necesitar la contraseña? Pues eso es exactamente lo que hace el secuestro de sesión.
Una vez que hemos iniciado sesión en un servicio, el atacante roba la cookie o la llave de esa sesión y puede actuar como si fuéramos nosotros, sin tener ni idea de cuál es la clave. Y con esto llegamos a la última gran categoría de ataques, quizás los más técnicos. Son los que no van contra una persona o una cuenta concreta, sino contra la propia infraestructura, contra la columna vertebral que hace que Internet y nuestros servicios funcionen. Un ejemplo clásico de esto es el ataque de hombre en el medio, o man in the middle. La idea es muy sencilla de pillar. El atacante se pone, sin que nadie se entere, en medio de la comunicación entre dos sistemas. Imaginaos una conversación de WhatsApp donde hay alguien en medio leyendo todo y que incluso podría cambiar los mensajes. Pues eso. Y claro, hay sitios donde esto es más fácil que ocurra. Por ejemplo, un 35% de estos ataques de hombre en el medio pasan en redes Wi-Fi públicas. Son el paraíso para un atacante. Y más común todavía es la inyección SQL, que está detrás del 65% de los fallos de seguridad en aplicaciones web. Básicamente consiste en inyectar código malicioso en una web para robar toda la base de datos. Y por último, llegamos al que es probablemente el ataque más temido, el de día cero, o Zero Day. ¿Por qué se llama así? Pues porque explota un fallo de seguridad que nadie, ni siquiera los creadores del software, conocía. Este significa que los desarrolladores tienen literalmente 0 días para arreglarlo. Cuando un atacante encuentra uno de estos, no hay defensa posible, hasta que se crea un parche. Bueno, después de este paseo por el lado oscuro de la tecnología, vamos a lo que de verdad importa. ¿Y ahora qué? ¿Qué podemos hacer con todo esto? Pues la respuesta, por suerte, es más sencilla de lo que parece. Concienciación. Entonces, si nos quedamos con una sola idea, ¿cuál sería? Pues que, si nos fijamos, la gran mayoría de amenazas, desde el phishing hasta los troyanos, necesitan que cometamos un error. Cuentan con el factor humano. Por eso nuestra defensa más potente no es un antivirus carísimo, sino el conocimiento. Saber identificar un correo raro, usar contraseñas que no sean 1, 2, 3, 4 y tener 4 ojos en las redes Wi-Fi públicas nos convierte en el eslabón más fuerte de la cadena, y no el más débil. Y me gustaría terminar con una pregunta abierta. Con la que está cayendo con la inteligencia artificial, el Internet de las cosas en todas partes, en este futuro hiperconectado que ya está aquí, ¿cuál creemos que será la próxima gran amenaza digital? La respuesta, desde luego, está por escribirse y nos tocará estar muy atentos.